¿Quién le puso en la al cine mexicano? Él habla de la industria cinematográfica mexicana de 1926 hasta finales de 1989, es hablar de una producción de más de 4.609 películas, siendo tan prolífica e importante de Iberoamérica. Incluso a finales de los años 40 se convirtió en la cuarta industria de importancia en México por su participación en el Producto Interno Bruto, pues desde la década de los años 90 hasta nuestros días ha experimentado cambios significativos. Las principales razones de estos cambios fueron: la falta de revisión de la ley de la industria cinematográfica se decretó por primera vez en 1950, pero no se reformó de manera importante sino hasta 1992, ya que los gobiernos se desarrollan en función de los diferentes intereses del presidente en turno y de renovación de la política y programas, situación que más que ser una característica propia de la industria cinematográfica es una particularidad de la lógica del sistema político mexicano. Al impulsar políticas de corte privatizador encaminada a disminuir la participación del Estado en las distintas industrias y regular las leyes, durante los 80 y principios de los 90, la iniciativa privada fue el principal inversionista y productor. Al realizar un promedio de 70 películas al año, esta empresa productora no disponía de bases financieras y flujos de capital sólidos. Se trataba de compañías de pequeños y medianos empresarios, por lo que al no contar con el apoyo gubernamental del financiamiento de 50% para la producción nacional y el respaldo de la ley de 1950, su continuidad se vio comprometida. ¿Pero qué fue lo que sucedió después? ¿Por qué entró en crisis? Fueron las negociaciones del gobierno mexicano al entrar en el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, con Estados Unidos y Canadá. Pues este solo benefició a la empresa productora e interés particular, pero aún así se le recomendó a México reformar sus leyes cinematográficas para estar a la vanguardia en las políticas públicas y libre flujo de inversión. Fue un caos, pues solo lograría que la producción mexicana no experimentara crecimiento alguno y se estancara, provocando que entrara en crisis y que la compañía extranjera ocupara el 70% de las salas de exhibición en el país. Siendo así como la producción cinematográfica mexicana se encuentra en la situación muy delicada, pues entre 1991 y 1994 la producción fue tan solo de 44 películas, pero después de haber tocado fondo con 10 largometrajes, en 1998 la producción incrementaría en el 2000 a 28, no siendo suficiente una suma de creación en 21, 14 y 15 largometrajes para el 2001, 2002, 2003. Por lo que la producción mexicana continúa sin caminar y sin favorecer la industria cinematográfica, pues en su artículo 3 trajo como consecuencia una retracción en la inversión, pues no contaba con algunas garantías de que las producciones fueran proyectadas en las salas de cinematográficas del país, aunque en la última década del siglo XX fue la filial del grupo Televisa que desde 1998 incorporó nuevas productoras como Argocines, Tintán Producciones, Alta Vista Films, Coyoacán Films, entre otras, queriendo rescatar la industria cinematográfica. Esto no fue suficiente. Esta seguía decayendo, pues, aunque el Instituto Mexicano de Cinematografía, el IMCINE, produjo y coprodujo un total de 87 largometrajes en 1998 al 2002. Solo 5 lograron pasar la cifra de 3 millones de espectadores y tan solo los 3 lograron recuperar su inversión. Fue hasta finales del 2002 la Cámara de la Industria Cinematográfica del Biograma Canacine reportaba que en México existen 30 cadenas de cine y 2.900 salas. Sin embargo, solo 4 empresas controlaban el 85% promovió un fideicomiso con el que se formó un fondo de inversión al cine mexicano. Este fue denominado con el nombre de Fondo de Inversión Estímulo al Cine, Fidecine. Este otorga recursos para producir películas con visión comercial, mientras que el fondo denomina Fondo para la Producción Cinematográfica. Apoyó cintas que tienen objetivos artísticos. No hay un mecanismo claro que comprometa al gobierno a mantener un subsidio de tan solo que la ley es 80. La mayor parte de los filmes nacionales y extranjeros que se
que se rodaban en México pasaban obligadamente por alguno de los dos sindicatos fílmicos reconocidos, aunque no existiera esa obligación en el ordenamiento legal alguno. El Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica de la República Mexicana en 1945, que estaba afiliado al Congreso del Trabajo con sede en los estudios Churubusco, Azteca, propiedad del gobierno. El otro será el STIC, en 1939, afiliado a la Conferencia de Trabajadores de México, y que contaba con trabajadores en toda la etapa de la cadena productiva cinematográfica. Para la producción fílmica contaba de la sección 49 y tenía su fuente de trabajo en los Estudios América, propiedad del gobierno. El STIC nacional tenía trabajadores en compañía operadora de teatros, películas nacionales, películas mexicanas, Continental de Películas, nuevas distribuidoras de películas y muchas empresas estatales más. La producción promedio era de más de 90 filmes al año y otro tanto de videos. En los últimos años se ha producido más de 160 películas al año y solo 20% del total lo hace mediante los sindicatos. Cuando los salistas negociaron el TLCAN no se consultó a los trabajadores, ya que la disciplina corporativa los obligaba. Clásico. Sí, señor. Los sindicatos de los tres países conocieron en señalar que los efectos de tratado son negativos, que la realidad de los países y trabajadores no mejoró, sino al contrario, dejó a muchos sin trabajos. El cine comparte con la fotografía una propuesta sorprendente, la permanencia frente a la muerte. Los primeros guionistas vieron el periódico, que surge mucho antes del cine, pero comparte su obsesión de contar lo que ocurre. El cine hereda del periodismo la sensación de inmediatez, la sensación de hacerte creer, de hacerte ver, aunque tiene una rama emparentada con las artes visuales. Es una demostración de que también el cine mudo estaba construido con palabras. En los primeros años del cine, hablando el cine pasa una crisis del lenguaje hasta que se da cuenta de que en dos cosas a la vez, imagen y palabra, también se produce una confusión, el cine como adaptación literaria o como creación original. En realidad, el cine es siempre una adaptación. Como el lenguaje necesita adaptar cualquier idea, historia o anécdota para ofrecerla como película. Simplemente algunas películas nacen de una obra artística o literaria, del mismo modo que les cuenta a un amigo una película para que vaya a verla. La primera obligación de un guión es hacer creer que la película existe. Hay que construir la película con palabras, porque el cine es probablemente el más caro de los lenguajes artísticos. Con respecto al proceso literario, el pensamiento solo tiene una manera de expresarse, la acción. El cine, eso tiene dos posibilidades, la palabra y la imagen, y su combinación. Para ello están los recursos que hemos mencionado y el más importante, la metáfora. El cine necesita una planificación porque es caro. El nacimiento de una película es como el estallido de fósforo de una cerilla. Tienes que frotar 4 o 5 veces. Hay que hacerlo 2 o cosas para que la cerilla prenda, aplicar la fuerza correcta y que los materiales estén preparados. La idea no surge de un nacimiento espontáneo, sino que necesita chocar con lo que tú llevas dentro. La idea se desarrolla en tu cabeza. Es importante no tomar notas, porque la palabra escrita es reductora. Trae los abstractos, lo genial, a la horrible realidad.